Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Entre los temas que conformarán la agenda del PRD en el Congreso de la Unión está el apoyo a los jóvenes. Su dirigencia nacional apuntó que propondrán la creación de reformas para generar empleos e iniciativas para que ese sector de la población obtenga créditos para negocios y vivienda, además de reformas que garanticen la cobertura al 100% de la educación media superior y superior. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Amalia García, diputada federal electa por el PRD. Buenas noches, Amalia, gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macarios, que tiene muy buenas noches. Buenas noches. Amalia García, hoy la izquierda tiene un potencial, otra vez una fuerza negociadora, está en la disyuntiva de entrar al marco de un proceso negociador con otras fuerzas políticas o quedarse otra vez al margen como una estructura contestataria, cuestionadora, que bueno, pues puede hacerlo, pero en el ejercicio del poder les ha demostrado que de una o de otra manera lo que hay que hacer es ejercer ese poder y si no, pues lo vuelven a perder. Bueno, la verdad es que hay que decir algo que resulta sustancial. La izquierda existe en México. En el 2006, en el 2012, es una fuerza formidable. Es una fuerza que nadie puede dejar de ver. Y nadie podría descalificar de antemano diciendo con ellos no negociaremos. Se tiene que dialogar con la izquierda. Yo lo plantearía también de ese otro lado. La izquierda tiene que ir al diálogo, pero los otros también. Porque cuando la diferencia en 2006 fue de 0.5%, de acuerdo con el Tribunal Federal Electoral, y cuando ahora la diferencia es 6.5%, de lo que habla es de que hay una corriente política en la sociedad de izquierda progresista formidable, que no puede dejarse de lado. Segundo, es también una fuerza que ha hecho planteamientos y que ha puesto en el centro propuestas. Eso es lo que la izquierda destacó en esta campaña, que tenemos propuestas, que tenemos un programa, que no se trata de la imagen de la figura, se trata del contenido, es decir, hay materia. Y por eso yo creo que efectivamente hoy la izquierda, además con una fuerza también en la Cámara de Diputados muy importante, que permitirá que se pueda ir hacia adelante con planteamientos, tiene que poner por delante las ideas, tiene que poner por delante los contenidos sobre lo que se requiere. Y yo lo que creo, Esra, es que el gran tema de México es el de la desigualdad. ¿Cómo afrontar de manera seria y sensata el disminuir de manera sustancial la desigualdad para que los jóvenes efectivamente, estos que no ven futuro, estos que se han manifestado, porque aunque estén en escuelas privadas, aunque hayan tenido privilegios, no ven futuro, lo que ven es la delincuencia, lo que ven es desempleo, lo que quieren es que se les genere una sociedad en la que haya esperanza. Y yo creo que el tema de la desigualdad tiene que ser afrontado. Entre las ideas para impulsar esta reducción en la desigualdad, el diablo acaba estando en los detalles, igual que en muchas otras cosas. Y aquí tenemos programas que hemos tenido en materia de política social que no necesariamente acaban ayudando a los más pobres. Entre los que realmente ayudan mucho está Oportunidades, está Piso Firme, está el Seguro Popular e incluso la educación básica. Pero la educación superior, aunque parezca extraño, no es un programa que ayude a quienes tienen menos ingresos, es un programa que acaba siendo regresivo. ¿Cómo hacerle para que esto empiece a ayudar más a quienes menos tienen? Hoy, tal y como tenemos nuestras universidades públicas, acaban ayudando a quienes más tienen. ¿Cómo modificar esto? ¿Qué estarían pensando? Bueno, lo que yo veo, y ahí están los datos, es que tenemos en el país un gravísimo problema de jóvenes que en educación media dejan la escuela. Sí. La deserción es tal vez el dato más grave, pero además es un dato grave por una razón, porque es precisamente los que van a secundaria, los que están en secundaria y los que están en preparatoria, en donde se da la deserción, los que están siendo cooptados, y tendría que desatarse una política sustancial para que estos jóvenes tengan posibilidades de estudiar. En un caso muy pequeño, y yo lo menciono como algo que me parece que valdría la pena seguir, en Zacatecas y luego aquí en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, se desplegaron becas para los muchachos de educación media. Yo sí creo que tendríamos que aplicar una política sustancial de recursos a muchachos de educación media, por supuesto la educación superior, la investigación científica, pero educación media, para que estén en escuela. ¿En qué consistían las becas que yo implementé? Eran becas, no teníamos demasiado dinero, focalizadas en las zonas donde empezábamos a ver riesgos de inseguridad, de generación de delincuencia.
Y eran becas no porque sacaran 10 de calificación, era por asistencia a clases. Los muchachos mensualmente, los que asistían a clases todos los días, recibían su beca. Y esto lo que nos generó, aunque sacaran 6, 7, a veces reprobaban una materia, es que los manteníamos en la escuela. Y esto en una etapa de la vida en la cual los muchachos no siempre están listos para sacar 10, sino que tienen otros intereses, los libera de las garras del crimen. Yo creo que efectivamente tenemos que vincular alternativas, tenemos que vincular calidad de la educación, pero con medidas que garanticen que no se van a ir a la criminalidad y que se les va a abrir otra opción. Sí creo que debe haber becas ahí. Y en el caso de educación superior, bueno, la calidad, el apoyo a las universidades, tal vez no todo mundo quiere ir a educación superior, pero sí en carreras técnicas, sí preparar su capacitación, y para ser competitivos necesitamos investigación científica, necesitamos apoyo a las universidades y necesitamos también apoyo a las instituciones que preparan técnicamente a los jóvenes, aunque no vayan al más alto nivel. Es decir, tenemos que tener millones que permitan que seamos competitivos y que mejoren las condiciones de vida. Sin educación, esto sería imposible. De acuerdo con la composición del Congreso, vemos que la regla del juego para impulsar cambios en nuestro país va a ser la negociación entre las diferentes fuerzas políticas del legislativo. Por otro lado, estamos palpando que Andrés Manuel López Obrador está o pretende impugnar la elección. ¿No es eso un obstáculo serio para este proceso de negociación? Esto que tú dices que hay materia y hay proyectos que podrían discutirse entre las diferentes fuerzas políticas. Bueno, aunque pareciera difícil a veces de comentar y de analizar, yo veo que no. ¿Por qué razón? Porque nuestro Estado de Derecho, las leyes, las normas que nos rigen establecen que hay varios días para la impugnación. Y quienes tienen la determinación de impugnar y tienen elementos deben presentar sus impugnaciones. Es su derecho. Es más, lo protege la ley y lo establece como una garantía. Y bueno, las instituciones harán su tarea. Lo hará la FEPADE con la PGR, lo hará el Tribunal Electoral y finalmente ellos tomarán la decisión. Yo lo que veo es que Andrés Manuel ha tomado la determinación no de convocar a plantones, no a marchas, no a movilizaciones, sino que se ha ido a las instancias jurídicas. Pero paralelamente el Congreso se instala en septiembre. No solamente eso, sino que el 8 de septiembre el presidente envía su proyecto de presupuesto, su propuesta de presupuesto, y empieza el debate y la discusión entre las distintas fracciones y grupos parlamentarios. Y me parece que ahí es, paralelamente a lo que hagan las instituciones sobre la calificación de las elecciones y la revisión de todas las anomalías, si es que las hubiera, y la sanción, si es que así lo consideran pertinente, el Congreso, que es un poder, tiene una tarea fundamental. Y creo que la tarea fundamental está vinculada al presupuesto y también a lo que ha sido un tema de campaña y que es además un tema que ya lleva tiempo en nuestro país. ¿Es posible una gran reforma hacendaria, sí o no? Y es el momento de implementar la reforma hacendaria y se tendrá que reflejar en el presupuesto. Y ahí es en donde yo veo que habrá debate, pero no solo debate, sino que las fuerzas políticas tendrán que poner los pies en la tierra y tendrán que decir si es posible o no lo que plantearon. Por ejemplo, yo pongo el caso de Peña Nieto. Peña Nieto planteó en la campaña que bajaría el costo de la luz. La luz costará menos. ¿Es posible eso? Bueno, veamos si es posible. ¿Le van a salir las cuentas? Cuando dice que hay que quitar algunos privilegios, y yo pienso en los agricultores, en apoyos que se dan a los productores agropecuarios, en medio de un cambio climático que ha generado un desastre en algunos ámbitos. Por ejemplo, el frijol. El frijol, hace 2 años, el kilo de frijol estaba a 8 pesos, 10 pesos, 15 pesos el de mayor calidad. Hoy está a 34 pesos y hasta 40 pesos, ya se convirtió en un artículo de lujo. ¿Qué se va a hacer con estos productores? Yo creo que el asunto es que las propuestas de campaña, todos los partidos, no solamente el PRD, sino el PRI, el PAN, tendrán que plantearse cómo, con una reforma hacendaria, obtener más recursos, a quiénes serán a los que les van a pedir que contribuyan para poder aplicar los proyectos, las propuestas que se hicieron en campaña, porque independientemente de que el tribunal determine que el ganador fuera el PRI, y esa es la función del tribunal electoral,
De cualquier manera, también en las elecciones se eligió al Congreso de la Unión, a diputados y a senadores. Y ahí tendrá que estar en juego los planteamientos de cada quien. Y una coincidencia que yo veo es que tiene que disminuirse la desigualdad. ¿Pero cómo? Y en materia hacendaria, ¿qué hacer para que esto sea posible? ¿Cómo hacer que esto se concrete? Amalia, el riesgo que se corre con estos juegos, por un lado, de negociación y confrontación, es que las mayorías se generen con el PRI y el PAN diciendo, pues bueno, finalmente aquí tenemos la mayoría y la izquierda quede afuera. Esto es algo que pues ustedes por supuesto tratarían de que esto no suceda y para eso tendrían que entrar directamente a una negociación práctica y quizá también acceder en parte, porque pues de eso se trata, de que los tres grandes partidos finalmente pudiesen encontrar un consenso, no solamente sobre reforma fiscal o reforma hacendaria, sino también sobre reforma del Estado, o sea, las reglas del juego político. Bueno, absolutamente es una convicción que tengo, una convicción además política basada en los resultados y en los números. No puede estar excluida la izquierda ni esto que se conoce como la alianza progresista de una negociación y del debate y de las determinaciones que se tomen en la Cámara. ¿Qué hacer? Tiene que sentarse todo el mundo a la mesa y en la mesa tendrán que ver cómo actúan. En análisis que se han hecho en estos días se señala que seguramente el PRI y el PAN harán un gran acuerdo para sacar adelante todas sus iniciativas. Bueno, pudiera ser, es un escenario. Hay otros escenarios probables. Es probable que en el caso del PRI también su conclusión sea que aquellas reformas que no hicieron siendo mayoría y teniendo la posibilidad de hacerlo con el PAN, hoy tuvieran un costo con su electorado y van a tener que revisar si es posible ir adelante con eso que ellos plantearon o no. Y en otro ámbito, por ejemplo, yo reitero, de bajar el costo de la luz. ¿El PAN va a ir con eso? No estoy segura. El PRI va a cumplir con ese planteamiento de bajar el costo de la luz y luego acabar con la pobreza alimentaria. ¿Cómo le va a hacer? Yo creo que el reto que tienen todas las fuerzas políticas es sentarse y decir, estos son los temas, cómo los abordamos. Bueno, como se dice, en Naciones Unidas, donde hay una diversidad de países y de planteamientos, se saca un papel, un paper, como le llaman ahí, y se dice cuáles son los grandes problemas. Y luego de enumerar los grandes problemas, cómo pensamos que se deben resolver, y se va viendo en qué hay coincidencia y en qué no. No habrá unanimidad, estoy segura, en la diversidad política que hay en nuestro país en diversos asuntos, pero en otros tendrán que encontrarse la salida. Por ejemplo, ante la inseguridad que existe en el país, tendrá que buscarse qué se hace, cómo se aporta desde el Congreso elementos tanto presupuestales como también con normas, con leyes, para que se pueda disminuir esta sangría que se vive en el país. Yo creo que poniéndonos de acuerdo, y digo poniéndonos porque estoy convencida de que todo el mundo tiene que estar en la mesa, y todo el mundo tiene que participar, y todo el mundo tiene que aportar elementos, y tenemos que escucharnos y oírnos. Y es cierto, entiendo a lo que vas. El PRD estará presente ahí en la mesa de negociación o se va a excluir. Yo creo que el reto aquí es trabajar de manera muy, muy fina, de tal modo que el Tribunal Electoral y la FEPADE hagan su tarea, pero que eso no impida que se pueda ir tratando los grandes temas del país de contenido, porque finalmente el nuevo presidente de la República entra hasta el 1 de diciembre y la ley establece que el presupuesto se vota a mediados de noviembre. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando llegue el nuevo presidente, el presupuesto ya tendría que estar votado, aprobado. La composición de la Cámara obliga a una negociación, así sea que el PRI con el Partido Verde y con Nueva Alianza tenga la mitad. No les alcanza, pero todavía. Están en esos, pero la mitad, bueno, pero la otra mitad no. Entonces yo creo que hay que generar una mesa en la que estén todos. Nadie puede ser excluido y es el momento para echar adelante las propuestas pensando en el país. Rápidamente, Amalia, ¿ves a una izquierda más moderna de aquí en adelante, más ligada a problemas concretos, menos contestataria en el sentido de la agresividad o del planteamiento en donde o soy yo o no es nadie? Bueno, lo que yo veo es a una fuerza política progresista que está presente. Y por otro lado, que los cuestionamientos que se han hecho sobre compra del voto, la verdad es que a mí me resulta
inaceptable o es humillante que se ofrezca una tarjeta con una despensa o 5 kilos de frijol, como se hizo. En Zacatecas eran 5 kilos de frijol en las zonas más pobres a las familias. Esto es inaceptable. Tendríamos que cuestionarlo para ir a una modernización, democracia con calidad y al mismo tiempo dialogar. Amalia García, diputada electa por el PRD, muchísimas gracias. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. De acuerdo al Banco Mundial, México crecerá 3.7% en 2013, pese al largo periodo de inestabilidad económica que se espera. La efectividad del próximo gobierno deberá verse desde su inicio si logra consensuar las reformas fiscal, laboral y energética. Estas les darían una dinámica más favorable al desarrollo económico del país. En todo caso, hablar de 3.7 para el 2013, ¿de qué te gusta para el 2012? Yo creo que el 2012 ¿3.8? Probablemente 4. vamos a llegar al 4 y Con con todo y suerte, el escenario un poquito norteamericano más, y tal vez. europeo. Sí, 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 porque sí, es la descomposición y el debilitamiento en Europa y sobre todo en los Estados Unidos está siendo muy gradual, Ezra, y ya no va a tener su efecto más importante en México en este año, sino más bien en el próximo. Y no es el único riesgo. Sí, de hecho, yo creo que ahorita donde tenemos el problema más importante a nivel mundial que está poniendo en riesgo las economías es en China. China se ha estado debilitando mucho, no está creciendo, no sabemos cuánto es lo que no está creciendo porque los datos son muy confusos con ellos, pero está creciendo mucho menos, está comprando menos a los que le vendían, esa es la razón de los problemas que tienen Brasil y Argentina, pero a México eso en realidad no le afecta mucho porque China, más que ser un proveedor nuestro o que nosotros le vendiéramos a ellos, en realidad somos competidores por el mercado estadounidense. En 2001, cuando Estados Unidos tuvo recesión, y decidieron mover su producción, la movieron a China. Y eso fue lo que a México pues prácticamente le borró una década. De 2001 hasta 2008 México no crece porque el mercado estadounidense fue capturado todo su crecimiento por China. A partir de la crisis de 2008 está ocurriendo lo contrario. China está perdiendo mercado en Estados Unidos y México lo ha ido ganando y esto es lo que nos da este crecimiento de 4 y cachito por ciento para este año, que comparado con lo que trae Estados Unidos o Europa o Sudamérica, pues es un crecimiento espectacular, francamente. La gran pregunta es si es duradero y yo creo que se está conformando una serie de riesgos que se multiplican y que pueden ser un obstáculo al crecimiento económico en 2013 en México. Enumero a los principales porque la verdad es que son varios y eso es lo preocupante. Sabemos del problema de la Unión Europea que no se está resolviendo plenamente, avanzan pero muy poco a poco, entonces esa fuente de incertidumbre nos va a quedar ahí. Por otra parte, estamos recibiendo señales de debilitamiento económico en los Estados Unidos. Son pausadas, como mencionaba yo hace un momento, pero sin duda están ahí. Y el gran problema, ya lo hemos comentado aquí más de una vez, es el ajuste fiscal que va a tener que hacer Estados Unidos. Si Estados Unidos baja su déficit fiscal del 10 al 5, del 10 al 6% del Producto Interno Bruto, su economía se va a desacelerar, va a pasar de crecer del 2% al 0.5%. Y eso irremediablemente nos pega a nosotros en nuestra capacidad de exportación. Y hay dos riesgos más, Ezra, que también desafortunadamente el nuevo gobierno va a tener que atender y lo va a tener que atender muy pronto. Uno es, está disminuyendo el precio del petróleo y eso te pega sobre los ingresos del sector público, los ingresos del gobierno. Y por otro lado, estamos viendo que el gobierno ya tiene un déficit fiscal pequeño, pero déficit. Entonces eso quiere decir que tiene poco margen de maniobra. Si continúa bajando el precio del petróleo, o por lo menos si se queda en los niveles en los que ya está, el presupuesto del año entrante no va a tener tantos ingresos como el que tuvo este año. Entonces, por definición ahí no hay un factor que permita compensar al gobierno esta desaceleración que estamos viendo por otros lados. Yo veo al nuevo equipo de gobierno muy entusiasmado, con muchas ganas de trabajar, pero muy enfocado en las reformas estructurales. Yo creo que tendrían que enfocar varias de sus acciones a ver cómo compensan o cómo contrarrestan estos riesgos que se están formando, porque tanto a Fox como a Calderón la economía internacional les anuló una buena parte del avance económico durante 2, 3 años en cada una de las administraciones respectivas. Si no se ponen abusados, va a suceder lo mismo esta ocasión. Ahora, teníamos el caso de este fenómeno europeo, que también
golpeaba, el caso norteamericano con también elecciones, y hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que se plantea, cuándo entra en vigor esta reforma o esta reducción fiscal a la que tendrán que entrarle de una o de otra manera en los Estados Unidos. Pero también el problema en el caso mexicano radica en que hay factores latinoamericanos que podrían estallar. En algún momento, en un programa anterior, el Macario hablaba del caso argentino y del caso brasileño. Macario dijo, pues por ahí la bomba argentina podría estallar. Sí, Argentina está en problemas muy serios porque pues ellos dependen fundamentalmente de lo que le estaban exportando a China, porque prácticamente no tienen una industria manufacturera significativa, son exportadores de materias primarias, en particular agropecuarias, y esto pues se redujo significativamente la demanda que traía China y esto les ha complicado. Las respuestas que ha tenido la presidenta argentina no han sido muy brillantes y han complicado todavía más las cosas. Yo dudo que sobreviva la situación económica argentina hasta septiembre, octubre, porque no tienen dólares para sacar las cosas adelante y van a tener que hacer un ajuste. En el mercado negro el peso argentino está costando 30 a 35% más que en el mercado normal, y en Brasil tienen un problema también de sobrevaluación del real que se ha ido reduciendo conforme pues todos nos devaluamos frente al dólar, pues eso les ha permitido bajar la sobrevaluación, pero la siguen teniendo, por eso nos cerraron el mercado a nosotros para los autos y demás. Entonces los dos países están en problemas, ninguno de ellos nos afecta directamente, pero pues siempre que pasa algo en América Latina, para los que mueven dinero a nivel internacional, América Latina es todo parejo, y eso nos podría tener algún impacto, pero yo no creo que muy significativo. Ahora, cuando estamos hablando de crecimientos del 4% para este año, 3,8% probablemente para el siguiente, estamos entrando en una dinámica, claro, si no hay ninguna situación extraordinaria como la que le sucedió tanto a Calderón como a Fox, pero crecimientos del 4 promedio no son suficientes para una economía mexicana. O sea, pensar en un crecimiento de 4% en 3, 4 años no le permite a México ni generar empleos ni suficientes, ni terminar con su problema de pensiones, ni de una o de otra manera poder terminar o subsanar el problema de pobreza, ¿no? Así es, si nos ubicamos, por ejemplo, en el frente del empleo, Ezra, en esta administración del presidente Calderón que está por concluir, el crecimiento fue 1.8% y la generación de empleos durante los 6 años más o menos va a andar rondando los 2 millones de empleos. Necesitábamos por lo menos 6, o sea, vamos a quedar con un déficit de 4. Si la economía creciera 4%, de todas maneras te genera un déficit de empleo. Entonces se necesita 5 o 6% mínimo como estándar, y pues sin reformas estructurales y sin algunas acciones para contrarrestar los problemas de fuera, no lo vamos a poder hacer. De hecho, hemos tenido crecimientos de 4% con cierta frecuencia. En el sexenio de Fox hubo 4 años de 4%, en el sexenio de Calderón también, nada más que a los dos les tocó, como decía Mauricio hace rato, un golpe del exterior. El de Fox fue la recesión de 2001, que no fue tan seria, y a Calderón le tocó la de 2009, que sí fue bastante más seria, y por eso el promedio acaba bastante más abajo. Entonces sí, 4% no es suficiente para el tamaño de la demanda que tenemos en este momento de empleos. Tampoco es tan malo, porque si uno ve de 1980 para acá, el crecimiento ha sido en promedio igual 2% anual, ya que considera uno todas las crisis que hemos ido teniendo, unas propias y otras externas. Entonces, si lográramos tener un sexenio de 4% de crecimiento sin ninguna crisis, ni de aquí ni de afuera, hombre, sería maravilloso, digo, para lo que tenemos de experiencia. Ahora, la pregunta es cómo pasas de crecer del 4 al 5 al 6, ¿no? Ese yo creo que es el gran desafío económico de la próxima administración. Bueno, una posibilidad, quizá la más eficaz para este propósito, sería incrementar la inversión productiva privada del nivel que ha tenido en los últimos 10 años, que han dado cerca del 16% del Producto Interno Bruto, elevarla al 20%. Aumentar la inversión productiva te genera una mayor capacidad de producción en el país, te aumenta el acervo de máquinas, te hace más eficiente el uso de la mano de obra, más productivo, y entonces la economía puede entrar en un círculo virtuoso. La gran pregunta es,
cómo el gobierno logra impulsar o de alguna manera incentivar a la iniciativa privada para que invierta más. El gobierno no lo puede hacer por los privados, pero lo que sí puede hacer es preparar el terreno para que la inversión se dé. Ahí está el secreto. Y la inversión privada va a ocurrir cuando estos señores tengan a quien venderle, porque si no, ¿para qué pones a hacer más plantas? Es cierto, ¿no? pero ahorita ya podemos aprovechar esa dinámica. La demanda viene creciendo a niveles de 5%. Para México y para y la exterior también. El exterior, eso es lo que te iba a decir, es que inversión extranjera directa ¿en dónde, no? Es que mira, Estados Unidos está ahorita teniendo una recomposición productiva muy significativa. No generan empleos, pero están creciendo. Entonces, a veces cuando uno los ve, es que siguen en crisis porque siguen con un desempleo grandote. Bueno, pero si ve uno el crecimiento de la industria de Estados Unidos, está creciendo como crecía antes, al 3,5, 4% anual. No es maravilloso, pero es un buen crecimiento. Están regresando actividades productivas de China a Estados Unidos y a México. Si tuviéramos 2 o 3 decisiones elementales que nos hicieran más atractivos, ahí están el espacio para los 4 puntos que dice Mauricio o para 8 puntos más de crecimiento en la actividad industrial, la inversión productiva. La clave está en esas decisiones que llevamos 15 años que no queremos tomar, ¿no? Y ahora, hay una posibilidad real de que esto suceda, y en el caso mexicano, y que tiene que ver con un elemento político. Yo creo que es un momento importante de transición, la transición entre un régimen y otro. Si se consigue un pacto político en estos 3 meses, entre la salida de Calderón, la entrada de Peña Nieto, el reacomodo de fuerzas, se logra pactar, ahora sí se requeriría pues una cabeza importante que pudiese negociar un nuevo acuerdo, un nuevo pacto político que rompiese estas inercias, es lo que podría de una o de otra manera generar un cambio importante. Indudablemente, yo creo que ese es el camino que tiene que seguir el nuevo presidente. Las dificultades que yo le veo es que negociar con los partidos de fuera implica complicarse la vida dentro del PRI, negociar con el PRI implica complicarse la vida con los de afuera, entonces la negociación no es sencilla, pero tal vez si se hace un paquete que incluya una reforma política que implique controlar a gobernadores y que implique enfrentar a los grupos de poder y una reforma económica que incluya la reforma hacendaria, la reforma de seguridad social y la energética, podrías tener algo. Va a tener que ceder todo mundo algo y esa es la parte que se nos ha complicado, pero a lo mejor hay la oportunidad. Hay una ventana de oportunidad y de manera muy breve, porque si uno revisa los planteamientos de campaña del PRI y del PAN, hay enorme coincidencia, lo mencionamos aquí, en el tema energético, en el tema laboral, en el tema hacendario. Entonces, yo creo que hay posibilidades de que la discusión pueda ser un poco más civilizada y un poco más provechosa, más productiva que en ocasiones anteriores. Habría que sumar a otras fuerzas políticas, sin duda, para darle legitimidad, pero una agenda mínima de reformas, independientemente de los intereses de cada partido político, creo que sería un buen inicio para el próximo gobierno. Ahora sí que el gran desafío es romper la inercia y suponer que el cambio de gobierno implica también un cambio de estrategia, tanto para los entrantes como para los que se van. Bueno, ahí está. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted sobre el tema de empleo, específicamente generación de empleo en los últimos meses, algo que hubiésemos querido durante todo el sexenio. Esto es Dinero y Poder. El desempleo en las economías avanzadas seguirá alto al menos hasta el 2013, advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La tasa de desempleo en los 34 países que integran la OCDE permanecerá estancada en el 7.7% a finales de 2013, lo que dejará a 48 millones de personas sin trabajo. Por lo pronto en México, al primer semestre de 2012 se crearon 503,423 empleos. Según cifras de la Secretaría del Trabajo, se han creado más de 2 millones de plazas formales en lo que va del sexenio. Números concretos ahí de empleos creados, también empleos informales que habría que añadirle a este número y que hablan pues de eso, ¿no? De estabilidad económica con crecimiento y de un tipo de empleo que pues paulatinamente también tiene más nivel en términos de ingresos.
Sí, un poquito más. Hay un crecimiento en empleos formales que no es despreciable, es bastante decente, pero que sigue estando muy lejos del tamaño de la demanda que se requiere, porque traemos todavía este gran bono demográfico, como se le llamó alguna vez, que ya no es bono y ahora ya fue carga demográfica, ya todos terminaron, si acaso fueron a la secundaria y la preparatoria, y están entrando ahora a tratar de trabajar, no todos con buena preparación, no hay mucho espacio, entonces se complica. Pero también en el resto del mundo tenemos problemas, en particular las economías desarrolladas, y yo quiero insistir algo que he dicho muchas veces, pero que yo creo que no le damos el valor que tiene. La tecnología está implicando que se genera ahora mucho menos empleo del que se generaba en otras épocas. No es como a mediados del siglo XX, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que tú impulsabas tantito la economía y se generaban cientos de miles de empleos. Ahora hay que hacer que la economía crezca mucho para generar un cachitito de empleos. Y eso está viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que está creciendo a una tasa que no es despreciable, pero prácticamente no reduce el desempleo. Lo mismo ocurre en Europa, que anda arrastrando tasas de desempleo brutales. Y yo francamente creo que no vamos a ver estos números reducirse, no en 2013 como dice la OCDE, sino en varios años más. Yo creo que el avance del empleo formal en México es bueno, es a 2 millones de empleos, pues no son efectivamente, como dice Macario, nada despreciables. Sin embargo, y no en ánimo pesimista ni de crítica exagerada, hay que reconocer que en esta administración el déficit de empleos, a los que se deberían de haber creado en comparación con los que se lograron, es de aproximadamente 4 millones de puestos. O sea, es mucho más de lo que se dejó de crear que lo que se va a fortalecer el empleo. Entonces, eso de lo que nos habla es de una falla estructural. Sabemos que la reforma laboral se ha discutido muchísimo en nuestro país. Las leyes laborales tienen que ser mucho más flexibles. Mucha gente piensa que por el hecho de dar flexibilidad en los despidos estás desprotegiendo a los trabajadores, y es exactamente al revés. Eso lo que permite es que en las épocas de bonanza económica las empresas contraten con más fuerza y con más vigor, cosa que no hacen hoy en día, porque frente a la incertidumbre económica dicen, si yo contrato o incremento mi plantilla, me quedo con los costos, después no voy a tener que utilizar a todos esos trabajadores y despedirlos me cuesta una fortuna. Entonces, creo que es de los temas que ya deberían de alguna manera de atenderse. Ya están los diagnósticos, ya están las propuestas de reforma, probablemente se requieren perfeccionar, pero sin duda hay que avanzar en ese tema. Porque aquí vale la pena decirlo muy claramente, México sí genera los empleos que necesita. ¿Sí? Lo que no genera son empleos formales. Ahora la pregunta es, ¿por qué no son formales? Porque ser formal es un costo excesivo. Entonces, no hay factor que promueva más el cambio tecnológico a favor del capital que la dificultad de correr a las personas. Si tú no puedes despedir a una persona, como decía Mauricio ahorita, tú en el momento que lo contratas tienes un pasivo laboral que es costosísimo. Entonces dice, pues mejor no lo contrato nunca, ¿para qué me arriesgo? Compro una máquina que haga lo que hacía el señor. Y entonces vas sustituyendo a favor de las máquinas y no estás generando empleos formales. Pero México sí genera los empleos que necesita. O lo contratas por fuera, ¿no? ¿Ah, sí? Haces el famoso outsourcing, te brincas todas las cuotas obrero por patronales y cosas todo el así. mundo sale perdiendo el IMSS, sale perdiendo el fisco Y y sale sale perdiendo el perdiendo las trabajador. personas. El trabajador es el que más exactamente. pierde. Más pierde porque finalmente no tiene tampoco ningún derecho Nada. social, ninguna prestación, absolutamente es, nada de nada. exactamente. En ¿no? cambio, si tú tuvieras una estructura más adecuada de prestaciones sociales, más fáciles de manejar y con mejores tasas de impuestos y tasas también para seguridad social, esto permitiría que la gente pudiera entrar a trabajar con más facilidad. Si no lo tienes, pues un empresario, ¿para qué anda contratando? Bueno, No vale la pena. en este asunto de creación y generación de empleos en contra de tecnología, uno pensaría que a lo mejor el sector servicios se convierte en un eje fundamental en la generación de empleos, más que la industria, que cada vez tiene una mayor capacidad de pues, suplir a los trabajadores, y es que es este sector servicios,
estos famosos call centers de la India y que ahora... No, y de corren muchísimas por todos cosas, lados. comercio, educación, salud. Lo que más crece, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos y en México es el sector salud. Y ahí vas a tener un montón de oferta de puestos laborales que la gente podría ocupar si lo quiere hacer. Hay dos espacios donde va a haber trabajo para los jóvenes en el futuro. Lo que tiene que ver con relaciones entre seres humanos, por ejemplo, los dependientes en una tienda o, por ejemplo, los enfermeros para atender a las personas mayores, que esto va a crecer muchísimo. Y el otro espacio donde va a crecer es la parte técnica. Pero si alguien quiere dedicarse a la parte técnica, tiene que invertir bastante en su capital propio, es decir, estudiar. Y eso pues no todo el mundo lo quiere hacer. Si no quieren estudiar para ingenieros, la otra opción es las relaciones humanas. Fuera de estos dos, no se está generando empleo en ninguna otra actividad. Mauricio, cuando la posibilidad real de generación de empleos se reduce y lo que aparece en nuestro país es esta economía informal, es una economía que, ¿cómo incentivarla para entrar en lo formal? Hay quien me dice, olvídate, el que entró a la economía informal jamás entrará a la formal porque no hay incentivo más, digamos, importante que pudiese hacerlo pensar que ese mundo es un mundo malo a futuro y que pagar impuestos, ser parte de, es lo bueno. El problema no está con los trabajadores en este caso, o sea, los trabajadores, si les dieran a escoger, por supuesto que preferirían tener un empleo que tuviera beneficios de seguridad social. El problema está por el lado de los demandantes, vamos a decir, de los que contratan personas. ¿Por qué? Porque es muy caro, Esra. O sea, hay un sesgo con las famosas cuotas obrero-patronales que dependiendo del nivel de remuneración que tienen hacia los asalariados, pero estamos hablando de un porcentaje de 25, 30, a veces hasta 35% de sobrecosto de lo que pagas en la nómina. O sea, tú le pagas 1,000 pesos a la semana a un trabajador y a la empresa, o sea, al contratante le cuesta 1,300, 1,350. Entonces, hay algunas ideas sobre la mesa, es algo de lo que ventiló Enrique Peña Nieto y su equipo en la campaña sobre el tema de la seguridad social universal, de eliminar esas cuotas obrero-patronales, sustituir, porque ¿de dónde va a sacar proporcionarle seguridad social universal, o sea, seguridad social, servicios de seguridad social para todos los mexicanos, y la forma de financiarlo sería con algún impuesto al consumo, ya sea con el IVA, aplicándolo a alimentos y medicinas, ya sea subiendo la tasa del IVA, ya sea con algún nuevo impuesto, pero tendría que ser forzosamente de esa manera. Hay quien te dice que si eso se lograra, entonces se evita esta distinción, entre comillas, artificial entre el empleo formal y el empleo informal. Y entonces ya todo mundo serían empleados formales, tendrían cobertura de seguridad social, habría que ver si la calidad de los servicios es la misma, pero ese ya es otro problema, pero eso está sobre la mesa, eso es algo de lo que se va a discutir en los primeros días del nuevo gobierno. Es que acostumbramos o confundimos normalmente lo que es informalidad con lo que es ambulantaje. La parte informal significa todos aquellos que no tienen las prestaciones de salud y seguridad social, como bien decía Mauricio, y con una medida como la que se comenta, pues desaparecería esta diferencia entre formal e informal. Esto beneficiaría a 2 de cada 3 trabajadores en México, es verdaderamente una transformación. El ambulantaje es otra cosa totalmente distinta y ahí para que la gente que está en el ambulantaje deje eso y se dedique a otra cosa, pues hay que ayudarlos a decidir eso. O sea, si no les avienta uno también un poquito el caballo, no se van a mover, porque pues ¿por qué lo harían? Entonces tendríamos que empezar a cumplir la ley en México, algo que ha sido poco frecuente. Empezó en 97 y vamos a ver si sigue, ojalá y siguiera y pudiera presionarse a estos grupos a que empezaran a hacer las cosas un poco mejor. Finalmente, lo que sí queda claro en este asunto propio de generación de empleos es que mientras no existan condiciones para generar mayor crecimiento económico y una política también de quitar trabas para la generación de los empleos, porque ese es el otro problema, más allá de los propios cuotas obrero-patronales, todo un aparato fiscal que sigue siendo un mecanismo terriblemente engorroso para cualquiera. En México a veces el problema no es poder pagar impuestos, sino simplemente encontrar el mecanismo que me permita hacerlo, porque el sistema sigue siendo un sistema hecho para usted hace como que paga y yo hago como que cobro.
Sí, y todo el mundo es delincuente y la autoridad sospecha que por definición los causantes en su gran mayoría no pagan, salvo los causantes cautivos. Todo eso tiene que ir de la mano efectivamente, porque si no el arreglo no va a ser bueno. Sí, si queremos que la economía crezca y si queremos que el país sea más exitoso, lo que hay que hacer es que el gobierno se haga lo más chiquito posible, porque la verdad estorban más de lo que ayudan. Esto no todo el mundo lo acepta, pero creo yo que ese es el único camino. Vámonos a una pausa. De regreso platicamos con usted las reformas que planteó Peña Nieto como candidato, a ver si las puede instrumentar como presidente de la República. Esto es Dinero y Poder. La prioridad del próximo gobierno será empujar las reformas energética, laboral y fiscal, sobre todo esta última porque dará certidumbre al país y a los sectores financieros, empresarial también, esto para poder cumplir con la propuesta de la cobertura universal de salud del proyecto principal de Peña Nieto. Bueno, así lo planteó como candidato en campaña. Yo recuerdo que cuando uno analiza las propuestas de campaña de los distintos candidatos y luego los sometes a la realidad, si el 2% de lo que prometieron lo pueden convertir en realidad es mucho. Uno, porque la propia realidad política se los impide, contextos internacionales tampoco. O sea, yo recuerdo a un Vicente Fox planteando un México sin la estructura corporativa del PRI, la dejó intacta, sí, con modelos de crecimiento. ¿Recuerdan la discusión entre Francisco Labastida y el propio Vicente Fox de si se podía crecer al 5 o al 6 o al 7%? Y le decía que sí, que no podían crecer ni al 2 ni al 3% como tal. En el caso de Calderón era la presidencia del empleo. Hace unos días el propio Calderón decía, bueno, pues si no hubiese sido por la crisis económica mundial, si hubiese sido el del empleo, si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta, pues sí. La verdad es que de una o de otra manera, estas propuestas de campaña, a la hora que se tratan de convertir a la realidad, hay que meterlas o encajonarlas con elementos reales. Y pues si no hay aquí una reforma profunda en términos de lo fiscal, en términos de la recaudación del dinero con lo que se tiene, hablar de bajar precios de electricidad, como decíamos, hablar de bajar o de generar una cobertura de salud que incorpore ahora sí que a las grandes masas de este país sin ninguna restricción, suena otra vez a ahora sí que sueños guajiros. Sí, los que saben de esto dicen que cuando llega un nuevo gobierno lo que tiene que hacer es centrarse en 2 o 3 cosas y eso es todo. No puede uno hacer todo lo que estuvo uno prometiendo, se promete para ganar la elección, pero después ya no hay necesidad de estarlo cumpliendo, hay que concentrarse en 2 o 3 cosas y el tema me parece que es fundamental para Peña Nieto y su gobierno, es la reforma hacendaria o reforma fiscal. Si logran hacer una modificación significativa de cómo se recauda y cuánto se recauda, esto le va a abrir espacio para hacer otras cosas. Si no modifica eso, no hay otra reforma que pueda hacer. La única que puede salir sin necesidad de modificar lo hacendario es la laboral, pero por sí misma no va a hacer un cambio significativo. Es la reforma fiscal la determinante y me parece que el momento adecuado para hacerla es antes de que llegue Peña Nieto a la presidencia, es decir, cuando tenemos el nuevo Congreso y todavía al presidente Calderón en funciones, ahora en septiembre, octubre, noviembre, creo que sería el momento ideal, no sé si lo vayan a lograr. Así es, tú mencionas que efectivamente cuesta poco prometer y lo que es difícil es cumplir, pero yo creo que en esta ocasión hay una diferencia, que es que los problemas ya se han venido acumulando precisamente desde hace varios sexenios. En la parte fiscal deberíamos de tener un presupuesto balanceado y desde el 2009 tenemos un ligero déficit público del orden de 2,5% del Producto Interno Bruto, se han debilitado las finanzas públicas. En la parte energética se ha reducido el volumen de producción de crudo y en la parte de seguridad social pues tenemos una crisis financiera donde los ingresos de la seguridad social no alcanzan. Otro factor que va a ser más complicada en esta ocasión la discusión de las reformas es que estas tres, la fiscal, la energética y la seguridad social, tienen que ir de la mano, o sea, se tienen que discutir de manera conjunta. ¿Por qué razón? Porque uno de los propósitos de la reforma fiscal es incrementar los ingresos públicos,
uno de los propósitos de la reforma energética es darle más recursos fiscales a Pemex, y uno de los propósitos de la seguridad social es incrementar la cobertura de la seguridad social, y eso cuesta dinero. Si no se discuten de manera conjunta, entonces lo que muy probablemente va a suceder es que nos vamos a volver a enredar como país en la discusión y poco se va a avanzar. Ahora, cuando se habla de reforma fiscal, hay que entrarle directamente al tema de que hay que recolectar más impuestos. Y eso no le va a gustar a la gente. Tú le puedes prometer que va a tener mayor cobertura universal de salud y que va a haber crecimiento mayor y empleo. Pero si tú le vas a poner el IVA en vez del 16 al 18 y le vas a quitar determinadas exenciones a algunos productos, y aunque tú privilegios fiscales a grandes se los quites, no sirve para nada, esto tiene un costo político y o lo asumen directamente los que le vayan a entrar a la negociación y dicen, bueno, pues aquí vamos a perder los dos en términos del desgaste político para después ganar, o sea, cuando vengan los beneficios de esta reforma fiscal, o simplemente nadie le va a entrar y le van a decir, el PAN le va a decir al PRI, bueno, pues búscate tu mayoría a ver dónde la encuentras, ¿sí? A ver cómo le haces, porque yo no estoy dispuesto a perder mi espacio de poder esperando al 2015 para poder recuperar. Bueno, pero de hecho por eso es importante que se haga ahorita. Es un muy buen momento para hacerla porque da tiempo de que estos impuestos que se suben y a la gente se enoja, luego empiecen a tener frutos y la gente esté más tranquila. Si tú haces una reforma fiscal en el semestre anterior a la elección, pues estás seguro que la vas a perder. Pero si lo haces 3 años antes, tienes tiempo para que empiece a dar frutos. Por eso es relevante hacerla ahorita. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Traemos un déficit de 2,5, 3 puntos del PIB. Traemos un crecimiento en pensiones para los próximos 6 años de más o menos 1 punto. Traemos necesidades en la materia de seguridad pública y nacional que debe estar en el orden de 2 puntos más. Van 6, y si se va a hacer el sistema de seguridad social que prometió el señor Peña y que parece que es su gran proyecto, son 4 puntos según él mismo. Entonces necesitas recaudar 10 puntos del PIB. Hoy recaudamos 10 puntos del PIB. O sea, hay que duplicar la recaudación. Eso no lo puedes hacer de un día para otro, pero puedes tomar las medidas que en el transcurso de 10 años incrementen la recaudación. Entonces la gente no va sintiendo el golpe tan fuerte, empieza a ver algunos de los resultados y cuando hay la elección, pues todo el mundo cosecha. No es tan serio el asunto. Si realmente tienen voluntad de negociar porque puede ser mejor para el país, pues lo van a poder hacer. No va a haber un costo político tan serio. Bueno, en este tema, dicen que el diablo está en los detalles, claro. Y en este tema de la negociación, yo estoy totalmente de acuerdo con Macario. El momento para impulsar estas reformas es el 1 de septiembre de este año. No hay por qué esperarse más, excepto por una razón, que el presidente, el próximo presidente, que será Enrique Peña Nieto, él toma posesión hasta el 1 de diciembre. Entonces, tienes ahí una parte del periodo de negociación en donde el gobierno actual tendría que prestar la cooperación suficiente para hacer la articulación con los legisladores, porque si no es bastante complicado discutir el presupuesto federal para el 2013 y además un paquete de reformas de este tamaño, sin el equipo propio del presidente Peña Nieto en funciones negociando con los legisladores. La verdad, si logran sacarlo adelante, mis respetos, es una tarea, sería una gran hazaña. En todo caso, lo que queda claro es que si esta coordinación entre la administración saliente y la entrante no lo consigue, vamos a reproducir el mismo problema de 2000 y de 2006, que es otra vez quién paga la parte inicial o cómo se paga esa parte inicial en términos políticos. Recordemos que nadie la quiso pagar. ¿Por qué ahora tiene que ser diferente? Si el PRI no tiene la mayoría, si la tuviese a lo mejor de una o de otra manera podría echarla a andar, pero no la tienen y yo no sé si hay los incentivos para que Acción Nacional le entre a este tema. Bueno, de hecho ni siquiera sabemos qué es Acción Nacional en este momento, es decir, después de la gran derrota que sufren, tienen que reacomodarse y no sabemos qué grupo va a ser el que va a tener más fuerza, y una vez sabiendo cuál es ese grupo, entonces podríamos ver cuál es su estrategia. Es probable, digamos, que si fuera el grupo del presidente Calderón el que se quedara con el control de Acción Nacional, pues él tenga la idea de que lo que le conviene es hacer lo mismo que le hicieron a él y decir, no doy apoyo en nada, me espero y en 2018 regreso. Esa podría ser una estrategia.
estrategia. Puede ser que no sea así y que el grupo que tenga el control de Acción Nacional sí quiera negociar, eso tenemos que verlo, y también ver qué pasa del otro lado. Puede ser que el PRD logre establecer una estrategia lógica e inteligente puede ocurrir, ¿no? De aquí a 2018, y entonces estén dispuestos a negociar y busquen una especie de reforma fiscal más a su gusto, pero que permita recaudar a cambio de ser competitivos en 2018. Entonces va a depender mucho de cómo se acomodan las otras fuerzas. Yo creo que en todo caso, Mauricio, aquí la clave está en encontrar liderazgos que tengan la posibilidad de coordinar políticas que pueden pues resultarle positiva a las dos partes. Si tú ves una cabeza como Luis Videgaray en un lado, con el secretario de Gobernación Alejandro Poiré sentados diciendo esto es lo que se puede hacer o se puede coordinar, a lo mejor y sale algo, pero si empezamos con lo que ustedes me hicieron y lo que yo les hice, sí, entonces estaríamos prácticamente yo creo que exactamente, yo creo que la disyuntiva es revanchismo versus cooperación. Para el bien del país, sin duda la cooperación. Aunque no se avance en todos los cambios necesarios, como dice Macario, podemos proceder poco a poco. Mucho me temo que las experiencias de los 2 sexenios anteriores han estado señaladas básicamente por el revanchismo, y en esta ocasión pues no está claro que en un periodo tan corto de tiempo, o sea, de aquí a algunas semanas más, se pudiera lograr este ambiente de cooperación, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Así es. Mauricio González Macario Esquetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, también estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.